Muy buenas. Cuando se aborda la relación entre ética y política en la obra de Karl Marx, surge una primera dificultad, como es que Marx no elaboró una teoría sistemática sobre la ética o la moral. A diferencia de otros pensadores que construyeron modelos normativos específicos y los representaron, Marx abordó estas cuestiones de manera indirecta, dispersa y en estrecha conexión con su crítica de la economía política y de la sociedad capitalista. Esto ha llevado a interpretaciones diversas e incluso contradictorias sobre la postura moral de Marx. Nosotros veremos, o vamos a considerar, que en Marx no hay una moral representada o formulada teóricamente, pero sí una moral ejercitada, encarnada sobre todo en la denuncia de la explotación en el sistema capitalista y también en el horizonte emancipador que recorre toda su obra. Una segunda dificultad, también importante, es que tanto la idea de moral como la de política en Marx no siempre tienen el mismo sentido, o se usan en el mismo sentido. Unas veces la moral en Marx la moral y la política tiene carácter de ideología o superestructura, y otras veces un sentido más antropológico, como expresión de la naturaleza humana misma creadora del hombre. Veremos que estas tensiones, en cualquier caso, no son incoherencias, no se pueden considerar incoherencias, sino que se conectan con la concepción marxista, con la propia concepción de Marx de la naturaleza humana, de la praxis y de los modos de producción. Para comprender mejor el lugar que ocupan la ética y la política en el pensamiento del autor del Capital, conviene detenernos antes en su concepción de la historia y en las condiciones sociales que las hacen posibles. Como se sabe, Marx desarrolló una visión de la historia conocida como materialismo histórico, que parte de la idea de que la vida social, política y espiritual del ser humano está condicionada por las formas materiales de producción. Es decir, lo que las personas piensan, creen o valoran está profundamente influido o condicionado por la manera en que producen sus medios de vida. No son las ideas las que explican la historia, sino las condiciones materiales en que los seres humanos existen y trabajan. Según Marx, toda sociedad se compone de una infraestructura o base económica, el modo de producción, fuerzas productivas y relaciones de producción, y una superestructura, instituciones políticas, leyes, formas de conciencia, religiones, filosofías, ideologías. La base económica determina en última instancia la forma que toma la superestructura, aunque ésta también pueda retroalimentar y transformar las condiciones económicas con el tiempo. Marx sostiene que la historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases. Las clases sociales se definen por su posición en el proceso de producción. Unos poseen los medios de producción, como los capitalistas o burgueses, y otros solo tienen su fuerza de trabajo, como los obreros o proletarios. Estas relaciones están marcadas por el conflicto, ya que los intereses de ambas clases son opuestos. Este conflicto es lo que impulsa los cambios históricos y las transiciones de un modo de producción a otro. Marx dirá que la lucha de clases es el motor de la historia y el motor que hace que se pase de un modo de producción y de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. A lo largo de la historia, Marx identifica diferentes modos de producción: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y, potencialmente, el socialismo o comunismo futuro. Cada uno de ellos entra en crisis cuando las fuerzas productivas, cada uno de estos modos de producción, hasta llegar al capitalismo, entra en crisis cuando las fuerzas productivas, tecnología, conocimientos, trabajo, ya no pueden desarrollarse dentro de las viejas relaciones de producción. Esa contradicción genera tensiones sociales que pueden desembocar en revoluciones y en la transformación del sistema, lo que implica en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, un paso de un modo de producción de un tipo de sociedad a otro. Marx concibe el comunismo no como una utopía ideal, sino como el resultado necesario de las contradicciones internas del capitalismo. En una sociedad comunista ya no existiría la división entre clases sociales, porque los medios de producción serían de propiedad colectiva. Así se superaría la explotación del hombre por el hombre, y la historia dejaría de ser la historia de la lucha de clases, abriendo paso a una verdadera libertad humana, no solo formal, sino material. Esto es lo que nos dice Marx sobre la sociedad comunista, que es, por decirlo así,
el fin de la prehistoria, tal como describe Marx este proceso, y el comienzo de la historia, con el comunismo. En este esquema de la sociedad y de la historia, planteado por Marx, al menos hasta la llegada del comunismo, la ética y la política no se conciben como un tipo de praxis autónoma o universal, sino que forman parte de la superestructura ideológica que se construye sobre la base económica de cada sociedad. Es decir, hasta llegar al comunismo, la ética y la política se conciben como parte de la superestructura. Y su función, por lo tanto, es reproducir y legitimar las relaciones sociales existentes, especialmente aquellas que favorecen a la clase dominante. Esto es importante. En el modo de producción esclavista, por ejemplo, la ética justificaba la esclavitud como algo natural, mientras que la política se organizaba para proteger los intereses del amo y sofocar rebeliones. En el feudalismo, la ética se basaba en valores como la obediencia, el honor y la voluntad divina, y la política era controlada por la nobleza y la Iglesia, que defendían el orden jerárquico tradicional. Con el capitalismo surge una nueva ética y una nueva política también, centrada en el mérito individual, el esfuerzo personal y la propiedad privada, que oculta las desigualdades estructurales. La política se presenta como democracia liberal, pero en realidad funciona como garante del orden burgués, protegiendo los intereses de quienes controlan los medios de producción. En todos estos casos, como vemos, la ética y la política aparecen como si fueran neutrales o naturales, pero en realidad están al servicio de las clases dominantes, funcionando como mecanismos de legitimación ideológica y de control. La desigualdad y la explotación se justifican como naturales o merecidos y se interiorizan en la conciencia social en estos mismos términos. Marx cree que sólo a través de la toma de conciencia de la explotación y la acción revolucionaria se puede romper con estas formas ideológicas. En este punto ya podemos reconocer con claridad este uso sociológico o histórico de los conceptos de ética y política en Marx, en tanto forman parte de la superestructura de las sociedades divididas en clases. Frente a ello, Marx perfila también otro uso de carácter distinto, que aparece cuando Marx se refiere a la sociedad comunista. Es lo que analizaremos a continuación. Pero en este punto, lo que sí queremos destacar es el hecho de que ya estamos viendo ejercitado un modo de entender la ética y la política en un sentido ideológico, sociológico, en un sentido histórico. Y por lo tanto, sí hay en Marx una idea de ética y de política, en tanto que ejercitadas y entendidas de este modo, como sistemas de reproducción de las sociedades divididas en clases y como mecanismos de control. En cuanto a la ética y política en el comunismo, en efecto, al desaparecer las clases sociales y la explotación, ambas dejan de existir como formas ideológicas de dominación. Es decir, en el comunismo, ética y política dejan de cumplir esta función ideológica. Sin embargo, el nuevo lugar que ocupan en el comunismo no es abordado de manera específica por Marx. No obstante, cabe sostener, aunque no esté teóricamente representado el nuevo papel que ocupan la ética y la política del comunismo, sí están ejercitadas en sus textos y escritos. Y es lo que vamos a intentar determinar a continuación. Esta ética y política, transformadas y que están presentes en el comunismo, estarían presentes en los escritos de Marx tanto en su crítica al capitalismo como en su propuesta de una sociedad futura basada en la libertad, la igualdad y la cooperación. En su crítica al capitalismo, en efecto, especialmente en El Capital, Marx denuncia las formas de alienación, explotación y deshumanización propias del sistema capitalista. El obrero, por ejemplo, es reducido a una mercancía, forzado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta crítica implica un juicio ya ético implícito, según el cual el capitalismo es un sistema injusto porque niega al ser humano su condición esencial de ser libre y social. A su vez, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, Marx denuncia que el trabajo asalariado aliena al trabajador de su esencia, ya que no trabaja para sí sino para otro. La alienación es entonces no solo una categoría económica, sino también moral. Es la denuncia de una forma de vida indigna para el ser humano.
con estas palabras lo que queremos decir y con estas ideas lo que queremos decir es que hay una ética implícita en Marx. En la crítica al capitalismo que hace Marx ya hay implícita una ética, una idea de ética. Por otro lado, en la parte más construens de su pensamiento, y no ya en la parte crítica, sino en la parte más constructiva, más construens de su pensamiento, Marx esboza una visión de lo que sería la sociedad comunista, donde han desaparecido la explotación, la propiedad privada de los medios de producción y las divisiones de clase. En esa sociedad basada en el capitalismo, en el comunismo, cada individuo podrá desarrollar plenamente sus capacidades, nos dice Marx, vivir en comunidad sin relaciones de dominación y participar libremente en la producción y distribución de la riqueza. Esta idea se expresa en Marx en máximas muy conocidas como de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, que sintetiza, creemos, una ética de solidaridad, reciprocidad y justicia distributiva. También se manifiesta en la idea del fin del Estado como aparato de coerción y en la transformación del trabajo en una actividad libre y creativa, no una imposición externa. Lo mismo podríamos decir de la política, entendida ya como una política participativa, una política orientada al autocrecimiento y al autodesarrollo del potencial humano, sin división de clases, etc. Por lo tanto, en todos estos textos lo que estamos viendo es esa ética y política ejercitadas. En efecto, en textos como la ideología alemana o el manifiesto del Partido Comunista, Marx insiste en que la historia es la historia de la lucha de clases, pero que dicha lucha puede y debe conducir a la superación de las condiciones que impiden la realización plena del ser humano. Esto no constituye solo una propuesta política, sino también profundamente ética y política. Se trata de construir una sociedad en la que los individuos no sean medios para fines ajenos, sino fines en sí mismos.